penúltimo paso de esta estrategia corresponde a la definición de la evaluación y su formato. Aquí vamos a ver que existen tres categorías de evaluaciones: las simples, las evaluaciones semicomplejas y las complejas. Y para cada una de ellas vamos a asociarles un tipo de evaluación, ¿no? Vamos a considerar que aquellas evaluaciones simples pueden ir asociadas a evaluaciones más bien acumulativas y las otras dos, las semicomplejas y las complejas, a evaluaciones más bien sumativas. Antes de detallarlas, hay que entender que en el formato no presencial las evaluaciones varían bastante en comparación a la modalidad presencial, y hay que tener presente que en los cursos online o no presenciales es bastante complejo que el profesor pueda vigilar a los estudiantes mientras hacen un examen. Entonces, en la mayoría de las ocasiones las estrategias tienden un poco a variar para que de alguna manera podamos asegurar que realmente el estudiante haya aprendido. Entonces hay una mezcla de instancias de evaluación, que es la sugerencia que nosotros hacemos para este tipo de casos. Dejemos entonces que existen tres tipos o tres instancias de evaluación: aquellas que son simples, donde hay tres tipos de categorías, tres tipos de evaluación. Una son los quiz o los cuestionarios simples, que no deberían durar más allá de 10 a 15 minutos, son acumulativos; los trabajos simples formativos y la participación de foros o chats. Estas son posibles instancias de evaluación simple. También tenemos las evaluaciones semicomplejas, que ya son sumativas. Aquí encontramos los cuestionarios o los exámenes comúnmente online. No los recomendamos mucho de estos cuestionarios porque precisamente tienen esa complejidad, ¿no? de no poder asegurar que los estudiantes no se copien, porque como se basan fundamentalmente en preguntas objetivas, es complejo poder determinar que no se copien los estudiantes. Por lo tanto, no es muy recomendable para instancias de examinación final. Entonces quizás lo que se puede utilizar aquí son cuestionarios más bien de preguntas abiertas, más que de preguntas cerradas, o cuestionarios de preguntas cerradas. Los cuestionarios abiertos, insisto, aquí hay una diferencia que puede sí ser más recomendados para el área de las matemáticas, por ejemplo, donde hay mucho ejercicio de resolución. Después encontramos en un tercer punto la resolución de guías de ejercicio, que también es una instancia de evaluación más bien semicompleja, porque requiere que efectivamente el estudiante desarrolle algún trabajo de ejercitación. Luego están los trabajos prácticos asociados efectivamente a algún estudio de caso, donde él puede aplicar los conocimientos que ha adquirido en el marco de un proceso de formación. Los videos poco usados en el contexto más bien universitario, ¿no? Que son videos donde el estudiante puede realizar un video. Este video también lo puede subir efectivamente a la plataforma y puede ser evaluado, o al revés, efectivamente puede el estudiante mismo hacer presentaciones, y durante las sesiones sincrónicas puede presentar, puede exponer, lo que normalmente nosotros hacemos en las sesiones presenciales, donde nuestros estudiantes se exponen. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Es que efectivamente nos quita tiempo sincrónico, ¿no? Y de alguna manera vamos a ir en contraposición a la lógica de aprovechar el tiempo sincrónico para otro tipo de ejercicio académico, no precisamente para los propósitos de una exposición por parte de los estudiantes. Después tenemos las evaluaciones complejas. Se fijan que ya efectivamente hay un ejercicio por parte del estudiante mucho más complejo, que es el desarrollo de proyectos, donde hay un grupo de estudiantes que se conforma en base a un tema, y que evidentemente está supeditado a un tema específico mediante una metodología especial para eso. Luego tenemos las presentaciones orales individuales o grupales, los estudios de casos prácticos, los ensayos de investigación bibliográfica y los diarios de bitácora de aprendizaje, que también pueden ser interesantes de poner en contexto en la formación no presencial desde una mirada de evaluación compleja.
Aquí lo relevante en la formación no presencial, pongo aquí una sugerencia, es que el profesor efectivamente puede definir claramente cuáles van a ser los elementos que van a ser evaluados y que estos sean informados previamente al estudiante, ¿no? Para ello es necesario que ocupe ciertos instrumentos de evaluación, como sus listas de cotejo, como sus rúbricas, etcétera, ¿no? Que cada tarea de aprendizaje que nosotros subimos a la plataforma, cada actividad de aprendizaje que vaya aparejado efectivamente de un instrumento de evaluación que le pueda brindar al estudiante inmediatamente la visión de cómo va a ser evaluado en función de esa tarea. Vamos a revisar no todos los tipos de evaluación, vamos a revisar aquellos que son más relevantes. Respecto de las evaluaciones simples, lo que más suele realizarse son estos cuestionarios formativos, acumulativos, los clase a clase. Esta es una estrategia que se ocupa ampliamente en la formación no presencial. Es la implementación de variados cuestionarios cortitos o quiz que son calificados y que una vez que se van acumulando gradualmente mientras avanza el curso, bueno, constituyen una nota global. Podría ser efectivamente una instancia de evaluación simple. Obviamente tienen una baja ponderación, pero insisto, si son sumados pueden tener una gran influencia en la nota final del curso. Muchas veces este formato de evaluación se denomina o tiene mucho que ver con la participación del estudiante de manera sistemática en el curso, ya que al ser evaluaciones que se ejecutan de manera previa, durante y después de la clase, son como consideradas o son como vistas como proceso. Entonces aquí es importante considerar estas evaluaciones simples como una radiografía del proceso de aprendizaje del estudiante. Esto se pueden hacer dentro también del pregrado virtual. Después, lo más relevante dentro de las evaluaciones semicomplejas tenemos los trabajos de aplicación. Yo destaco esas, ¿no? El trabajo de aplicación o este formato de evaluaciones es utilizado también harto en la educación a distancia, particularmente yo lo ocupo bastante, principalmente como evaluación final del curso. Estos trabajos contemplan varias habilidades, fundamentalmente el análisis sobre un caso, la resolución de preguntas de desarrollo complejas, la elaboración de alguna propuesta de aplicación u otras cosas, ¿no? Estos tipos de trabajo pueden ser desarrollados también de forma individual o de forma grupal. Incluso la plataforma tiene herramientas también para poder ya organizar el trabajo y la entrega de trabajos grupales. Eso también es una característica de la plataforma, para que se pueda organizar el trabajo y se vayan generando entregas parciales. Esta evaluación tiende a ejecutarse de forma sincrónica, en un periodo en que el estudiante pueda ir avanzando en el desarrollo de su trabajo y haciendo entregas parciales. En términos de su organización, es mucho más simple aplicar este tipo de evaluación en un contexto no presencial que un cuestionario sincrónico, por ejemplo. A pesar de que, posteriormente el profesor tendría que destinar quizás mayor tiempo para la revisión. Además, un punto súper importante es que este tipo de evaluaciones, este trabajo ayuda a los estudiantes a aplicar de forma práctica lo aprendido. Entonces, de alguna manera va fortaleciendo la experiencia de enseñanza o su experiencia de aprendizaje. Ahí entonces tenemos un tipo de evaluación más bien semicompleja, que quizás es la más relevante dentro de las que yo mencioné anteriormente. Después nos vamos al ensayo como una evaluación más compleja.
Fíjense por qué la consideramos una evaluación compleja. Bueno, porque al igual que los trabajos de aplicación, los ensayos son una buena alternativa porque permiten al estudiante desarrollar un contenido y luego entregarlo dentro de un plazo determinado sin generar espacio online, sin generar este espacio sincrónico. Entonces, mediante una muy buena guía, muy buenas pautas y mediante un muy buen trabajo previo, el estudiante puede entregar un ensayo que inmediatamente el ensayo requiere otro tipo de habilidades mucho más complejas. Por lo tanto, el producto de aprendizaje es mucho más enriquecedor y por lo tanto más exigente. Los ensayos junto a los trabajos de aplicación son positivos para el desarrollo más bien de competencias metacognitivas, si podríamos denominarlo así, ya que la resolución, su resolución o su ejecución requiere de la apropiación del contenido y de la comprensión analítica de la misma. No es simplemente una definición conceptual de algo, sino más bien es la definición del concepto, es la apropiación, es la aplicación de la misma. Entonces se recomienda mucho este tipo de evaluación para el contexto universitario. Efectivamente puede ser una instancia de evaluación muy potente para desarrollar otro tipo de habilidades porque efectivamente es mucho más compleja. Allí tenemos entonces el resumen de los tipos de evaluaciones que se pueden desarrollar en el contexto virtual. Hemos mencionado varias, pero nos hemos precisamente centrado en 3 que son quizás las más utilizadas, y dentro de las 3 cada una con sus características, algunas más bien centradas en trabajos acumulativos, otras sumativos, y por ende van desde lo más simple a lo más complejo.